explota al hombre, si no va a explotar la naturaleza. Porque el socialismo, cuando se ha intentado desarrollarse espontáneamente, como dices tú, yo no creo que sea espontáneo, yo creo que es obligatorio, es contra la voluntad de los pueblos peruanos. ¿Por qué no ha llegado nunca el comunismo? ¡Vamos por la libertad, carajo! Vamos a hablar de la historia de la IPC, de la historia de la International Petroleum Company. Al inicio de la República va a darse el primer antecedente de la International Petroleum Company. Voy a compartir con ustedes y he hecho yo una redacción para que se pueda entender un poco. Juan Velasco Alvarado fue un general del ejército peruano que dio un golpe de estado el 3 de octubre de 1968 al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, democráticamente elegido. Hay que recordar algo, que Fernando Belaúnde Terry no era de derecha. Fernando Belaúnde Terry era un socialdemócrata. Fernando Belaúnde Terry se hizo famoso durante los inicios del siglo XX pidiendo que se expropiara o se solucionara por lo menos el tema de la IPC, de la Breña y Pariñas, que vamos a hablar hoy. O sea, muchos políticos se hacen famosos gracias al tema de la Breña y Pariñas, o sea, de la IPC, de esta refinería que estaba en Talara. Y no era, uno dice que era de derecha, pero nada, era socialdemócrata, era un socialdemócrata. Y Belaúnde tan socialdemócrata es que es Belaúnde quien expropia la IPC, ahorita lo vamos a ver, e instaló una dictadura caracterizada por expropiaciones que llevaron a la quiebra al Perú. Sus reformas destruyeron la educación, la pesca, 84 empresas pesqueras privadas van a ser expropiadas y por culpa de Velasco la anchoveta va a desaparecer 10 años del Perú, algo que tanto nos sirve para la harina de pescado, 10 años va a desaparecer. La explotación de hidrocarburos, Velasco expropió la IPC y al final el petróleo se va a estatizar. Y toda la gente celebrará que la IPC ahora sea nacional, sede del Estado. Y yo le pregunto a esa gente, con mucho respeto, ¿cuántos centavos le llegan a los bolsillos de esa expropiación? ¿Cuánto es que disfrutan de la expropiación? O sea, está bien, disfrutas porque el tipo matonescamente le quita algo a alguien con militares, bacán, chévere. Pero a la hora de la hora, ¿cuánto termina favoreciéndote esa expropiación a ti? ¿Cuánta de esa plata que se recauda llega a tu bolsillo? ¿Qué es hoy Petroperú? Es una miseria Petroperú. Nos causa déficits fiscales constantemente. No genera ingresos productivos para nosotros. Y cada empleado ahora lo pagamos nosotros. Los empleados de la IPC lo pagaban los dueños de la IPC. Pero antes de la IPC se crea la EPF, que era la empresa petrolera, la empresa peruana fiscal, la EPF. Esta empresa también, siendo estatal, ¿quién pagaba los sueldos? Lo pagábamos nosotros. Y luego, si no me equivoco, entra Precom. Ahorita vamos a hablar de esta empresa, no recuerdo el nombre con claridad. O sea, entonces yo le pregunto a la gente que me dice, sí, pero la expropiación es importante. ¿Qué ganaste producto de la expropiación? ¿Qué beneficio obtuviste? Nada más que un matón como Velasco se hiciera muy conocido. La gente lo quisiera mucho, pero ¿qué beneficio obtuvimos de esa expropiación? Pues bien, la libertad de prensa, Velasco va a expropiar los medios de comunicación, va a expropiar el canal, el comercio, y va a expropiar también, entre otros, la prensa de Pedro Beltrán, donde escribían artículos Mises y Hayek. Otra cosa importante de Velasco que hay que anotar es que si él da golpe de estado el 3 de octubre de 1968, los problemas de Velasco vinieron a partir de los 70. Su gobierno duró un poco más de 7 años, poco menos de 7 años, perdón. Y el 1975, el 5 de febrero de ese año, va a haber un famoso paro nacional histórico que se conoce como el Limazo. ¿Por qué el Limazo? Porque un grupo de policías molestos por el gobierno dictatorial de Velasco van a sentirse que su
su trabajo es menospreciado, se van a ver como una fuerza inferior y van a salir a protestar. La diferencia entre que protesten los trabajadores de WOM, lo de la SUNAT, lo de la Fiscalía, la diferencia entre una protesta como esta o de médicos o la protesta de policías es que el policía cuida las calles. Entonces, cuando el policía dice yo no voy a trabajar hoy, los ladrones salen a robar, con mayor fuerza todavía. Entonces, como los policías se rebelaron, hicieron un paro, ¿qué hizo el gobierno de Velasco? Mandó a los militares a enfrentar, o sea, provocó una pequeña, minúscula, pero importante guerra civil entre militares y policías, donde van a morir más de 80 y donde van a ser procesados más de 150. Eso lo provocó Velasco. ¿Por qué? Porque como era un gobierno militar, la policía no tenía ni pinta ni obra. O sea, en ese momento se llamaba la PIP, no era la Policía Nacional de Perú como la conocemos ahora. Entonces, lo van a maltratar. Incluso este problema estalla cuando un policía estaba encargado de evitar que a Velasco le tomen fotos y se le escapa a este policía un camarógrafo que le toma una foto a Velasco. Molesto, el militar, que era jefe del policía en ese momento, le mete un cachetadón al policía, lo bofetea, lo trata como hijo, y esto pues provoca el estallido del 5 de febrero de 1975, ¿no? Eso me parece, algo muy parecido ha ocurrido en la marcha contra Merino, donde un imbécil, un militar imbécil, golpea a un policía en la calle, cuando el policía está disparando en la marcha contra Merino, bueno, obviamente no armas de fuego, sino otro tipo de armas, pero está disparando y el militar lo agarra y lo abofetea, ¿no? Lo golpea. Eso no está bien, pues eso no puede pasar, ¿no? Eso no es correcto. Bueno, entonces continuamos. La agricultura, no se olviden que vamos a importar papa desde Holanda, el país con la mayor diversidad de papa del mundo, va a tener que traer papa del extranjero. Un tipo como Velasco, que va a crear medidas proteccionistas, termina, y nosotros éramos productor de alimentos, terminamos convirtiéndonos en importador de alimentos. En la época del gobierno de Velasco, según el Instituto Peruano de Economía, el IPE, en su trabajo realizado en el año 2007, demuestra todos los problemas económicos que causó, ¿no? Tú no podías comer carne todos los días, no podías usar el auto todos los días de la semana, no había combustible, no había carne. Eso provocó el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Claro, te van a decir que los imperialistas, que esto se provocó. No, porque la relación entre Velasco y Estados Unidos, a pesar de la explicación de la IPC, no fue mala. No se le aplicó a Velasco medidas severas, no hubo embargo con Velasco, no hubo bloqueo económico con Velasco tampoco. Así que no es verdad. Bueno, incluso hay un estudio del IPE, publicado en el año 2007 bajo el título de Consecuencias Económicas de la Revolución de Velasco, que nos pueden dar más luces de la catástrofe financiera que causaron sus políticas económicas. Velasco fue un inepto y autócrata, a mi juicio, porque yo he redactado eso, porque ¿por qué entonces hay muchos peruanos que lo admiran y elogian en la actualidad? Es porque, como todo personaje histórico, necesitaba de cualidades para perenizar actos de absurda idolatría, y Velasco no fue una excepción. Bueno, el 3 de octubre de 1968, un grupo de militares, entre ellos los generales Edgardo Mercado Jarrí, Ernesto Montagne, Alberto Maldonado y Alfredo Arisueño, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, rompieron el orden constitucional del país, efectuando un golpe de Estado al gobierno democráticamente elegido de Belaúnde Terry. Belaúnde Terry le faltaban 8 meses para que acabara su gobierno, y Velasco le da golpe de Estado. Él decía que esto era un golpe de Estado institucional, o sea que la Fuerza Aérea y la Marina estaban con él, pero en realidad eso no fue cierto. Más adelante la Marina se va a sumar al gobierno revolucionario, pero no lo va a hacer al inicio, ¿ok? El motivo que inspiró a tal acto fue el problema con la empresa norteamericana International Petroleum Company, o IPC por sus siglas, y el reciente contrato que el gobierno de Fernando Belaúnde había firmado con los gerentes de la empresa extranjera. Y es que el presidente de la EPF, Compañía Estatal de Petróleo, demandó públicamente que la página más importante del contrato se había perdido, justo aquella donde se decía la cantidad de dinero
que la IPC le iba a pagar al Estado peruano por barril de petróleo. Justo esa. Sí, como un episodio de La Rosa de Guadalupe se había perdido tristemente, la tristemente célebre la página 11. A ver, vamos a adelantarte un poco de lo que va a venir, ¿ya? Velasco no expropia inicialmente la International Petroleum Company, lo hace Belaunde. La IPC aceptó que iba a entregarle Breña y Paniñas, o sea, la mina de brea primero y luego de petróleo, al Estado. A cambio de esto, el Estado le iba a permitir seguir comprando barriles de petróleo, no 50.000 diarios, sino 80.000 barriles de petróleo al día. O sea, en pocas palabras, el privado le dijo, mira, ok, exprópiame, es tuyo, ok, no tengo ningún problema, pero sí, déjame seguir trabajando, déjame comprarte ahora a ti, no yo directamente, déjame comprarte a ti el petróleo y pasar por la refinería. Tengo la principal refinería de todo el Perú, que es la refinería de Talara. Entonces, quédate con todo lo que tú quieras, pero permíteme seguir trabajando. Entonces, el gobierno de Belaúnde dijo, ok, acepto. Y se aceptó. Y se llegó a un buen acuerdo con la IPC. Obviamente, esto, como ya había llegado a un buen acuerdo, Velasco ya no tenía pretexto para dar un golpe de Estado, porque esto se estaba preparando desde antes. Y el único pretexto que va a encontrar en complicidad con el presidente de la EPF va a ser la página 11, la pérdida de una página que solamente había visto el presidente de la empresa estatal petrolera que teníamos, ¿no? Nadie más la había visto, nadie más. Él era el único paranoico que decía que había existido porque él mismo la había redactado. Belaúnde dijo, no existió. El otro dijo tampoco. Lo de la International dice, no existe. Y este tipo dijo, sí existe y yo lo he visto porque yo lo he redactado. Velasco aseguraba además que esto era un golpe institucional, es decir, de las tres Fuerzas Armadas en conjunto y armonía. Sin embargo, el comandante general de la Marina, Mario Castro de Mendoza, solicitó de inmediato su paso al retiro, rechazando la reciente dictadura. Día después, el 9 de octubre, un grupo de más de 300 militares ingresaron a las instalaciones de la IPC en Piura y expropiaron todo. El dictador dio el anuncio en TV Nacional. Velasco bautizó aquel 9 de octubre como el Día de la Dignidad. Alguien dijo cojudignos, el pueblo peruano aplaudió el robo, el saqueo, el odio y el resentimiento hacia una empresa norteamericana que acababa de ser incautada. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver con claridad que se había preparado al pueblo peruano para este momento, porque se le exigía al Estado expropiar la IPC. Ahora vamos a ver la historia de la IPC, porque hay que conocer que la IPC compra los yacimientos petrolíficos, ojo, los yacimientos desde 1923. Antes los había alquilado, pero no era el dueño original, inicial de este territorio. Ahorita lo vamos a ver, bien interesante para poder entender por qué es que la gente reclamaba tanto, ¿no? Entonces vamos a ir a la historia. Para entender el caso de la IPC tenemos que retrotraernos en la historia hasta 1825 y citar al historiador peruano Jorge Basadre y a su obra Historia de la República del Perú, capítulo 8, donde explica cómo fue que la reciente República del Perú había asumido deudas para alcanzar la independencia. Al no poder pagarla con dinero, el dictador Simón Bolívar y el Congreso de 1825 decidieron hacerlo con toda clase de bienes, haciendas, minas, casas, imposiciones y otros movibles o inmovibles que pertenezcan al Estado. O sea, ¿recuerdan la independencia que les conté? Que se saqueó, que se robó, que se prestó. Bueno, llegó un momento en que no pudieron pagar. Entonces, ¿qué dijo Simón Bolívar y el Congreso? Dijeron, bueno, como no pueden pagar, no lo pueden hacer, entonces, bueno, ¿qué tenemos? Expropiemos esto, ¿no? Expropiemos lo otro a los españoles, a la iglesia. Bueno, esto que hemos expropiado hay que dárselo a quien le debemos. Y de esa manera se empezó a pagar. Y uno de los beneficiados, uno de los que el Estado le debía 4.964 pesos, era el señor José Antonio de Quintana. José Antonio de Quintana le había prestado al Estado peruano, o sea, a los libertadores, a la campaña libertadora, le había prestado 4.964 pesos. Y llegó el momento en que tocó la puerta, ¿no? Ya pues, ¿cuándo me van a pagar? Me deben casi 5.000 pesos.
Entonces el gobierno de Simón Bolívar, bueno, no tenemos plata, pero tenemos propiedades. Tenemos una mina que te la podemos vender. ¿Ok? Le vendieron la mina. No fue una concesión. No es que dijo, bueno, te voy a dar el permiso para que tú puedas explotar los recursos que hay acá. No, 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 no. Le vendieron la mina, con todo. ¿Ok? Completa. No fue un permiso de explotación, no fue una licencia, no, fue una venta total. ¿Ok? Entonces, el dueño de esto va a ser inicialmente José Antonio de la Quintana. Y luego viene, mucho tiempo después, en el gobierno del presidente Andrés Severino Cáceres, el 3 de febrero de 1888, Genaro Olguero vende su propiedad por 18,000 libras esterlinas al norteamericano radicado en Inglaterra. A ver, quiero abreviar esto un poco, porque José de Quintana se lo vende a Genaro Olguero. Después, esa mina que él había recibido, Quintana se la vende a Genaro Olguero. Y Genaro Olguero la va a tener, va a explotar brea de ese lugar, va a explotar la brea que había. Y luego Genaro Olguero dice, bueno, esto es mío, ya le saqué provecho, ahora se lo vendo, porque Genaro Olguero tenía mucha comunicación con los capitalistas ingleses, y dice, bueno, ¿quién le vendo? Me lo vendió José Quintana, no se olvide, ahora Genaro Olguero es el dueño, ahora aquí se la vendo yo, le saco provecho y se lo vendo a otro. Y se lo va a vender a Herbert, bueno, pronunciar el apellido es bien complicado, Tebdele, quien crea una compañía con su socio William Keswick, que se llama London y Pacific Petroleum. Esto pasa en 1888, el 3 de febrero. Se la vende a 18,000 libras esterlinas, algo que había costado 5,000 pesos, ahora valía 18,000 libras esterlinas. El nuevo dueño, que era Herbert, acuérdense, Herbert es el dueño, arrienda su recién adquirida propiedad a su empresa. Él había creado London Pacific Petroleum con su amigo William Keswick. Los dos eran dueños, no del terreno, del terreno solamente era dueño, ¿quién? Herbert. Pero Herbert y William crean una empresa, London Pacific Petroleum, y el mismo Herbert se la arrienda a su propia empresa con su socio por 99 años. En 1890, William, su socio, se termina comprando las acciones de London Pacific Petroleum y se vuelve el único dueño de esta empresa que estaba explotando el petróleo de Talara. Pero el dueño, aunque el dueño de la empresa era William, el dueño del terreno era Herbert. O sea, Herbert le había dado la concesión para que explote el petróleo. Como yo le dije, había costado casi 5,000 pesos. El Estado le debía a José Quintana. Y José de la Quintana, por esos 5,000 pesos casi que le debía el Estado, recibe la breña y pariña. ¿Cuánto medía? Eso es importante. En el gobierno del presidente Andrés Severino Cáceres, se manda a medir Genaro Olguero, que inicia negociaciones con los ingleses para venderla. Primero tiene que medirla para ver qué diámetro tiene. Y en 1888, a la hora de medirlo, la medición son 10 pertenencias. En el mundo de la mina, una pertenencia son 40,000 metros cuadrados. O sea, 4 hectáreas es una pertenencia. Repito, cada pertenencia son 40,000 metros cuadrados. Si tienes 10 pertenencias, entonces estamos hablando que tienes 400,000 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces el Estado cobraba por cada pertenencia, o sea, por cada 40,000 metros cuadrados, el Estado cobraba 30 soles anuales de impuestos. Si tienes no una, sino 10 pertenencias, multiplica 10 por 30, el resultado son 300 soles mensuales. Desde 1888, la breña y pariña, cuyo dueño era Genaro Olguero, ya no era José de la Quintana, sino Genaro Olguero, va a pagar 300 soles anuales. Pero como ya le dije hace un momento, Olguero le vende la propiedad a Herbert Wedre, que junto con su socio William Keswick crean London y Pacific Petroleum y se la arriendan a ellos mismos. El dueño ahora va a ser Herbert Wedre, ¿ok? Ahora sí podemos regresar a compartir la pantalla. Entonces, como yo les había dicho, que en febrero de 1888 se va a medir 10 pertenencias, 30 soles por pertenencia, son 300 soles al año. Sin embargo, en 1911, el gobierno ordenó una nueva medición. Muchos años después, se volvió a medir este territorio
que ahora era explotado por Pacific Petroleum, London y Pacific Petroleum. Y va a ocurrir un escándalo nacional, porque cuando miden el territorio, lo que decían el London Pacific Petroleum, que era suyo, que estaban alquilando, no eran 10 pertenencias lo que había de medición, eran 41.614 pertenencias. O sea, 4.000 veces más de lo que se había dicho. Y no tenían que pagar, por ende, los 300 soles que pagaban anuales, sino casi 1.300.000 al año. Y durante todo ese tiempo no habían pagado. Entonces aquí se genera una polémica. ¿Con qué intención una empresa dice que tiene menos territorio del que tiene originalmente porque no quiere pagar impuestos? Y esta empresa, coludida posiblemente con los gobiernos de turno, habían aceptado una mala medición. Escucha, o sea, estábamos hablando de 10, no tenía 10, no tenía 41.000, más de 41.614. Entonces, de los 300 soles que estaba pagando mensualmente, siempre tenían que haber pagado 1.300.000 soles. ¿Ok? Yendo a esto, hay un historiador de Talara, piurano, que se llama Reinaldo Moya Espinosa, que asegura que la persona encargada de medir estos territorios también dijo, oye, que está bien, tienen 41.614 pertenencias, pero no es que estén usándolas todas. O sea, no todas están explotadas, solamente se están explotando 1.000 pertenencias y no las 41.614. Entonces, el Estado está pidiendo que paguen 30 soles por todas, o sea, por cada una de las que incluso no están siendo explotadas. Por eso es que el monto es 1.300.000 soles. Entonces, el mismo Reinaldo Moya asegura que esto incluso no era ni siquiera lo que recaudaba en utilidades la London Pacific Petroleum en ese momento. Entonces, se va a generar toda una polémica, todo un problema que va a explotar en 1915, el 15 de marzo, que dice, durante el gobierno de Óscar Benavides, se mandó a escribir en el Padrón General de Minas a Labreña y Pariñas, sometidas a un impuesto anual de 1.248.420 soles. O sea, el Estado dijo, vamos, nos han estafado, no son 10 pertenencias, son más de 41.000, son 41.614. Tienen que pagar 30 soles por cada uno. Espérense, señor, está bien, la medición fue mal hecha, pero yo no estoy explotando los 41.000, pues solamente estoy explotando 1.000. Entonces yo debería pagar impuestos por las 1.000 que estoy explotando. Multiplique 1.000 por 300 y eso es lo que voy a pagar. No me pida usted pagar anualmente más de 1.200.000 soles. El Estado dijo, no me importa, vas a pagar el 1.248.420 soles y lo inscribe desde el 15 de marzo y es ley lo que tenía que hacer. ¿Ok? Entonces, asumiendo un futuro insostenible, con el Estado peruano, London y Pacific Petroleum vende sus derechos de arrendamiento a la empresa norteamericana International Petroleum Company. Esta última se negó a pagar los impuestos a la superficie, solicitando siempre el respaldo de su gobierno ante posibles amenazas. Ya no era dueña de la explotación, o sea, seguía siendo dueño todavía Herbert, el norteamericano que vivía en Inglaterra, pero ahora ya no era su empresa la que explotaba, porque había muchos conflictos con el Estado, no le convenía. Entonces London y Pacific Petroleum va a arrendar, va a traspasar los derechos de arrendamiento a la norteamericana International Petroleum Company. ¿Ok? Aquí viene el problema con la International. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, en 1918, durante el gobierno de José Pardo y Barrera, el Congreso de la República autorizó someter a una cuestión a un arbitraje internacional conocido como el Laudo de París, cuyas recomendaciones para solucionar el problema no gustarán a muchos nacionalistas. En abril de 1922, representantes del gobierno peruano y del gobierno inglés se reunieron en París para darle la solución al fin al problema de la Brea y Pariña. Eran entonces ya el segundo gobierno de Augusto B. Leguía. Las recomendaciones del Laudo de París, en síntesis, fueron las siguientes. Vamos a sintetizar acá también. Al no llegar a un acuerdo, porque se negaban a pagar el 1.200.000 y pico de soles anuales, la empresa negocia con el Estado peruano y el Congreso dice, mira, vamos a hacer esto, vámonos a un arbitraje internacional. Vamos a hablar de este arbitraje que va a ser en París, conocido como el Laudo de París, y que ellos evalúen el tema, vean los documentos y todo, y al final que ellos decidan, pues, y lo que se decida acataremos. El Estado peruano fue muy confiado, creyendo que le iba a beneficiar, pero al final terminó perdiendo. Escuchen lo que dice el Laudo de París, las recomendaciones, después de estudiar todo el tema,
este juzgado internacional dijo, bueno, estas son nuestras recomendaciones. ¿Y cuáles fueron? Que la brea y Pariñas tenía una medición de 41.614 pertenencias, cada una de ellas de 40.000 metros cuadrados. O sea, le da la medición original por la que no pagaban la cantidad de impuestos que pagaban en ese momento. Luego dice, segundo punto, que los dueños y futuros herederos del terreno deberán de pagar desde el 1 de enero de 1922 30 soles por cada superficie al año que esté siendo explotada y 1 sol por cada por la que solo esté siendo explorada. O sea que el punto 2 es importante porque le dice, a ver, está bien, son 41.614 pertenencias, pero no van a pagar 30 soles por todas. Van a pagar 30 solamente por las que estén siendo explotadas, o quizá por las 1.000. Y por todas las demás, por todos los 40.614 restantes que no están siendo explotadas, va a pagar 1 sol al año. O sea, pagarían 40.000 más los 30.000, por las que está haciendo 70.000 y no 1 millón y pico que está pidiendo el Estado. 3. Los propietarios tendrán que pagar el impuesto de exportación, como toda empresa exportadora. Perfecto. O sea, si exporto algo, tengo que pagar como exporto, pagan todos. Y luego dicen, los propietarios tendrán que pagar al Estado peruano 1 millón de soles por contribuciones de vengado. O sea, por todo lo que no habían pagado, bueno, pues solucionémoslo con 1 millón. Y lo iban a pagar. El Estado peruano dejará sin efecto la resolución del 15 de marzo de 1914 y otras más. O sea, la que le dije que lo inscribía en el patrimonio de minas y donde tenían que pagar todo lo que debían anteriormente, este laudo dice, ok, yo recomiendo que no se le haga caso a porque va a terminar el conflicto con la misma empresa. Bueno, esto es lo que recomienda el laudo de París. Esos 5 puntos son importantes y el Congreso de la República tenía que aceptarlo porque habían sido ellos quienes habían solicitado el arbitraje internacional. Estas recomendaciones, como ustedes se darán cuenta, no le va a caer bien, no le va a gustar. Entonces, como la IPC, la International Petroleum Company, terminó beneficiada con el laudo de París, y había un organismo internacional que les daba a ellos la autoridad de explotar y pagar menos de lo que estaba pidiendo el Estado tenía que acatarlo. En 1924 la IPC compra la brea y Pariñas. Ya no son dueños Herbert, sino los dueños son lo de la IPC, lo de la International Petroleum Company. ¿Ok? El laudo de París le va a dar una licencia para hasta 1971 de explotar, porque le da 50 años. ¿Ok? Mientras esto pasaba, los políticos estaban picones, incómodos, y la población a la que se le había alimentado todo este tiempo esta bronca contra la empresa que explotaba en la brea y Pariñas el petróleo, no va a quedar contenta, ni la opinión pública, ni los políticos, nadie. Aquí se ve que la empresa privada terminó ganando y el Estado terminó perdiendo, ¿no? Y el Estado le dijo, si perdemos nosotros, pierden todos, eso es lo que siempre nos dice. El Estado quería los derechos de explotación del subsuelo, algo que no tenía con la brea y Pariñas. Entonces, durante todo este tiempo, estamos hablando desde 1924 hasta 1968, que se va a expropiar, va a ser comidilla de todos los políticos. Todos los políticos van a prometer expropiar la IPC, expropiarla, pero cuando llegan al poder nunca lo van a hacer. Para eso, el gobierno del presidente y general Ricardo Godoy va a crear una empresa estatal de petróleo para que compita con la IPC. Se va a llamar esta Empresa Petrolera Fiscal, o se conoce también por sus siglas como la EPF. ¿Ok? Una competencia entre el privado y el Estado. Y luego va a venir otra empresa, pero privada, a competir con estos dos, el privado y el Estado, que se llama Belcom Petroleum, que va a ser una empresa privada y competirá contra la IPC. ¿Ok? Luego Fernando Belaúnde Terry había ganado muchos votos en las elecciones de 1963 gracias a su discurso de dar solución frente a la IPC. Fernando Belaúnde Terry, cuando llega a ser presidente, lo logra gracias a los votos de nacionalistas que votaron por él porque él prometía solucionar el problema de la brea y Pariñas, expropiándolas. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos volver a este tema de acá. En 1967 el Congreso otorgó, ya estamos en el gobierno de Belaúnde, el Congreso otorgó facultades al gobierno para reivindicar los yacimientos en disputa. ¿Okay? Eran años de muchas protestas en el Perú, se vivían climas políticos alimentados por las recientes ideologías que iban ganando mucha fuerza a raíz de la Guerra Fría entre Estados Unidos
y la Unión Soviética. O eras un capitalista a favor del libre mercado y de la inversión privada, o un socialista a favor de las expropiaciones, el nacionalismo y la inversión pública y los subsidios. El Congreso de la República decide anular el laudo de París. Lo anula y dice, no vamos a hacer caso en el gobierno de Belaúnde al laudo de París. Así que no acatamos el laudo de París. Y le damos facultades al gobierno para que pueda reivindicar los yacimientos en disputa. O sea, prácticamente le está diciendo a Belaúnde, mira, el laudo lo rompemos, no nos interesa lo que dijeron los franceses, aquí vamos a solucionarlo nosotros. Así que tiene la libertad, presidente Fernando Belaúnde Terry, de expropiar la International Petroleum Company, después de mucho tiempo. ¿Ok? Y eso va a ser lo que va a pasar. Bueno, es que en 1967, el Congreso otorgó facultades al gobierno para reivindicar los yacimientos en disputa. Eran años, como te digo, de muchas protestas. Con este panorama tan complejo, Fernando Belaúnde Terry se sentó a negociar con la IPC. La IPC se dio cuenta que el poder lo tenía el gobierno y que ya no había laudo de París en el cual ampararse, pero tenía su gobierno norteamericano que los podía ayudar, y dijo, bueno, yo compré esto en 1924. El problema ustedes lo tienen desde hace mucho tiempo atrás. El problema no es conmigo. Yo vengo explotando esto como dueño desde 1924. Las deudas anteriores, bueno, problema de los que lo tenían antes, no es mi problema. Entonces nos fuimos a un lado, terminamos ganando nosotros, bueno, ustedes no están contentos, ¿qué es lo que propone el gobierno? Entonces, el gobierno proponía cosas muy autoritarias, mientras que la International Petroleum Company le dijo, ok, yo acepto que me expropies, exprópiame, llévate todo, pero dame un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados en la selva y a todos los trabajadores de la IPC que sigan trabajando en la empresa estatal que ustedes creen, porque no puedo dejar sin chamba a mis trabajadores. El Estado no aceptó y al final terminó expropiándola. ¿Okay? Estas negociaciones se dieron entre junio y julio de 1968. La empresa norteamericana aceptó entregar la Bray Pariñas. Es así que el 13 de agosto de 1968, la Bray Pariñas fue expropiada. Escuchen, el 13 de agosto fue expropiada. Pasó a manos del Estado peruano, ¿ok? Pero no de los peruanos. Este acuerdo se conoce como el Acta de Talara. Sin embargo, la IPC mantenía la refinería de Talara y podría comprarle a la EPF, porque ahora la EPF iba a ser la que iba a absorber la IPC, o sea, la empresa estatal ahora era dueña de la IPC, y como la empresa estatal era dueña, Belaúnde le dijo que yo te expropio, pero no te voy a quitar el negocio. Si quieres seguir comprándonos petróleo, compran. ¿Okay? Entonces, la Bray Pariñas ya era estatal, pero la International Petroleum Company podría comprarle hasta 80,000 barriles de petróleo al día. ¿Ok? Y esto fue lo que pasó. Se firmó este acuerdo, muy famoso, conocido como el Acta de Talara, pero lamentablemente estuvo, por ejemplo, ¿quiénes estuvieron en este? El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Thompson Oscurra, el presidente del Senado, Carlos Manuel Cox, y los representantes legales de la IPC. Ellos estuvieron sentados ahí con Belaúnde firmando el Acta de Talara. El problema había llegado a su fin, ya no había problema. Bray Pariñas era estatal, ya no le pertenecía a los norteamericanos. Sin embargo, el 10 de septiembre, el ingeniero y expresidente renunciante de la EPF, porque cuando se firma ese contrato de Talara, el Acta de Talara, el presidente de la EPF renuncia a su cargo. ¿Por qué? Porque era muy amigo del asesor de Velasco, que ya se estaba tramando el golpe de Estado. Él se llamaba Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola, que era ingeniero, hace una denuncia pública y dice, hay en el contrato que han firmado, que yo escribí, en la página número 11 decía la cantidad de dinero que el Estado le iba a cobrar a la IPC por cada barril de petróleo. Y el precio que el Estado le estaba cobrando a la IPC está por debajo del valor del mercado. Y qué curioso, justo esa página, la 11, que era beneficiosa para la IPC, se ha perdido. ¿Quién más vio la pérdida de la página número 11? Nadie más. Nadie más lo vio. El único que lo vio fue el señor Carlos Loret de Mola. Como ya no tenía pretexto Velasco
para poder dar un golpe de Estado, porque Belaúnde había solucionado el problema, tenían que inventarse un problema para dar un golpe. Estaban con los fusiles listos y los tanques listos. Entonces Velasco, bueno, es una lectura que tienen muchos historiadores liberales. Uno de ellos, por ejemplo, es un periodista, que es Jaime de Altaus, que la amistad que tenía el asesor de Velasco Alvarado con la amistad que tenía con Carlos Lores de Mola va a propiciar que funcione como este estimulador del golpe, ¿no? La página número 11. Es ridículo que un contrato pueda servir sin una página. Es estúpido, ¿no? Es ridículo. Si al final se hubiese perdido, el contrato no sirve. ¿Cómo va a haber un contrato con la falta de una página? Es ridículo, pero a ese ridículo se llegó aceptando esto. Entonces, este fue el pretexto perfecto para que Velasco Alvarado diera un golpe de Estado el 3 de octubre de 1969. Y 6 días después, el 9 de octubre, va a invadir las instalaciones de la refinería de Talara, de la IPC, que estaba siendo trasladada ya al Estado, para expropiarla, algo que ya se había hecho, pero de manera violenta y con 300 soldados. Velasco fue un dictador que va a instalar políticas económicas que van a destrozar la economía de nuestro país, lamentablemente. Bueno, esa fue la historia de la IPC, que antes de ser IPC fue London y Pacific Petroleum, que antes de ser London y Pacific Petroleum tuvo un dueño llamado Genaro Elguero, que antes de que sea dueño de Genaro Elguero, fue dueño José Antonio de la Quintana, desde 1825. Hemos contado la historia de la International Petroleum Company. No olvides suscribirte y apoyar el canal dejando tu like y compartiendo en todos los lugares posibles. Yo soy Jorge Ugarte, más conocido como el profesor de ruedas, y esto fue el video de hoy. Bye bye.